Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 1. De las Sagradas Escrituras. Párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor, en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su Iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Párrafo 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 39. Del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, el Apocalipsis. 27. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura, y por lo tanto no tienen autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Párrafo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesta o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento,
ha de añadirse ni por una nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Párrafo 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Párrafo 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se les manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple, sino único, éste se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Párrafo 10. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Nosotros hemos visto que en este capítulo que trata sobre lo que la Biblia enseña de sí mismo, nosotros hemos visto que es necesario no perder el contexto de que esta confesión de fe fue redactada al fragor de las controversias doctrinales que había no solamente con la Iglesia de Roma, sino con otros grupos que surgieron y que se distanciaron de las doctrinas bíblicas. Es por esto que cuando nosotros estudiamos la confesión de fe, aunque ella misma nos enseña, y como escribía Spurgeon sobre la confesión de fe, es un elemento de enseñanza para nosotros, pues no podemos perder de vista su redacción con un propósito frente a las controversias. Ahora, no la podemos entonces estudiar como una teología sistemática, como por ejemplo hacemos aquí en la iglesia, en los grupos del seminario de la iglesia, pero logramos ver como una estructura, la misma estructura que se da cuando se enseña teología sistemática. En este caso, que estamos estudiando sobre las Sagradas Escrituras, hemos visto que
Cada uno de los párrafos nos ha hablado sobre esas doctrinas fundamentales que la Biblia enseña sobre sí misma en esa agrupación clásica, como por ejemplo hemos hablado de la necesidad de las Escrituras, hemos hablado de la autoridad de las Escrituras, hemos hablado de la inspiración, obviamente, de la suficiencia de las Escrituras, y en esta mañana vamos a hablar sobre la claridad de las Escrituras. Estas expresiones, necesidad de las Escrituras, autoridad de las Escrituras, suficiencia de las Escrituras, claridad de las Escrituras, son agrupaciones de enseñanzas vitales sobre las mismas Escrituras que usted va a encontrar en otros tratados de teología sistemática, confesiones e incluso en catecismos. Usted va a encontrar esa estructura. Vamos entonces hoy a hablar sobre su claridad y vamos a iniciar leyendo el párrafo número 7, que es el texto, el párrafo en el que la confesión de fe habla sobre la doctrina de la claridad de las Escrituras, también conocida como la perspicuidad de las Escrituras. Perspicuidad significa la transparencia o la claridad, literalmente, pero se refiere obviamente a su claridad. Leamos entonces el párrafo. El párrafo dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí misma, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios, Entonces, este párrafo nos está hablando así, básicamente, que la Escritura es clara y se puede entender y que no es solamente algo exclusivo, su interpretación, su entendimiento de eruditos. Sin embargo, como ustedes se pudieron dar cuenta en la definición, también nos habla un poco acerca de lo que no enseña esta doctrina de la claridad de las Escrituras. Ya nos vamos a referir a ello. Ahora, es muy importante ver el trasfondo histórico en el que se encuentra el momento histórico en el que se redacta esta confesión de fe. Volvamos al momento de la Reforma Protestante en el siglo XVI y recordemos aquel momento álgido en el que Lutero es citado en algo que se conoce como la Dieta de Worms. Una dieta es una reunión del emperador del Sacro Imperio Germánico, en ese caso era toda esa zona que abarcaba también lo que hoy conocemos como Alemania, y se reunían con el emperador los príncipes de las diferentes zonas de la Bavaria, o en este momento lo que conocemos como Alemania. Y allí se citó a Lutero, acusado de herejía por las publicaciones que él sacaba y las enseñanzas que él daba, en donde claramente controvertía o señalaba las malas enseñanzas de la Iglesia de Roma. Ahora, allí Lutero, esta ilustración es una ilustración clásica, ahí Lutero, frente al emperador del Sacro Imperio Germánico y los representantes del papado, después de que le acusaron y que tenía que dar marcha atrás y negar acerca de sus escritos, Lutero describe lo siguiente, o afirma lo siguiente, responde: si no se me convence mediante testimonios de las Escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado. Básicamente aquí está afirmando su sentencia de muerte, con eso no se jugaba, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Entonces, en esta declaración de Lutero, nosotros encontramos algo que vamos a ver más adelante que se conoce como el
el derecho a la interpretación privada. En otras palabras, que el creyente puede ir a las Escrituras e interpretarlas y que no es algo de potestad de, en este caso y entrando en el contexto histórico, como el magisterio de la iglesia, o sea, la iglesia como una jerarquía en lo que conocemos la iglesia de Roma. Solo ellos podían decir, mire, lo que dice la Biblia enseña esto, y nadie podía por sí mismo hacerlo. Por eso cuando Lutero dice, si no se me convence mediante testimonios de las Escrituras y claros argumentos de la razón, y hace referencia a eso diciendo que, y no me vengan a mí a mencionar ni al Papa ni a los concilios, porque históricamente ustedes saben que ellos se han contradicho entre sí, se han negado, se han acusado, dicen una cosa, después dicen otra cosa, o sea que esa no es la fuente de autoridad para mí. Si usted no me lo muestran por la Escritura, yo no me puedo retractar, yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Ahora, cuando dice que no puede ir en contra de su conciencia, no es porque sea como una especie de libre pensador, sino que su conciencia está sujeta a lo que ha visto en las Escrituras. Entonces, si no me lo demuestran por las Escrituras, no con la autoridad de un magisterio, no con la autoridad de un papa que dice así es, pues entonces yo no me puedo retractar, yo no lo voy a hacer, que Dios me ayude, amén. Él sale de allí sabiendo que ha firmado su acta de ejecución, pero un príncipe germánico básicamente lo secuestra para protegerlo, lo envía a un castillo en donde él empieza la traducción de la Biblia al alemán. Ahora, frente a esto, cuando vino el Concilio de Trento, que fue la reacción de la Iglesia de Roma a la Reforma Protestante, Roma declaró en la cuarta sesión de Trento lo siguiente: decreta además, con el fin de contener los ingenios insolentes, que ninguno fiado en su propia sabiduría se atreva a interpretar la misma Sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina, propagación de la doctrina cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes, contra el sentido que le ha dado y da la Santa Madre Iglesia, a la que privativamente, y por eso lo señalo allí, toca determinar el verdadero sentido e interpretación de los escritos sagrados. Esto es lo que responde Trento frente a lo que en la Reforma Protestante se rescató, y es que el creyente, y lo que nosotros vemos aún en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que el creyente pueda ir a las Escrituras para entenderlas, para creer, para vivir conforme a lo que en ella está escrito. Ellos dicen no. Básicamente el camino es el siguiente: nosotros somos los que le decimos a ustedes qué deben creer, porque ustedes no tienen la capacidad de entender lo que dicen las Escrituras. En otras palabras, la Iglesia de Roma se reservaba para sí el derecho exclusivo de la auténtica interpretación de las Escrituras. Usted se preguntará, ¿por qué en la Iglesia Católica Romana nunca han llevado Biblia? ¿Por qué hasta hace unas décadas atrás ni siquiera una persona podía tener Biblia en su casa? Y la respuesta es muy sencilla: porque dentro de lo que cree la Iglesia de Roma, que a veces me tuerce hasta la boca decir la Iglesia, pero dentro de lo que creen ellos, básicamente es que usted no puede, no debe y no está capacitado para leer la Escritura, interpretarla, entenderla. Eso le corresponde solamente a su estructura jerárquica, y ello le dirá a ustedes qué es lo que usted debe creer. Ahora, más adelante, en esta misma declaración que hicieron en la cuarta sesión del Concilio de Trento, se le sumó lo siguiente: se le suma que no se puede contradecir el unánime consentimiento de los padres. ¿Y qué quería decir con esto? La patrística es toda la enseñanza que dieron hombres después de los apóstoles que quedaron frente a las iglesias durante el siglo II, siglo III, siglo IV. Pero eso no es inspirado, no es autoritativo, ellos mismos lo decían, y muchas veces se contradecían entre sí. Así que ellos no solamente dicen que no se
la gente, el creyente, no puede ir a la Escritura e interpretarla, sino que cualquier cosa que se contradiga contra lo que dijo contra lo que dice la patrística tampoco es permitido. Ahora, eso se cae de su peso porque la contradicción que había en lo que muchas de las enseñanzas que dieron los padres de la iglesia, como ya lo expliqué, a qué me hago referencia, pues muestra que no era autoritativa, tenía un carácter pastoral muy sabio en muchas oportunidades, pero no inspirado. Así que esto se prolongó incluso aún más, se extendió incluso aún más. Ahora, de allí, de ese punto que cree la iglesia de Roma, es que surge en algo que se conoce como el Catecismo de la Doctrina Cristiana, que es una obra del padre Gaspar Astete, de la Compañía de Jesús, que se publicó en el siglo XVI. De allí es que sale este fragmento que usted lo va a reconocer. Dice en forma de catecismo, los catecismos son documentos que se hacen en forma de pregunta y respuesta para enseñarle al pueblo. Dice, además del credo y los artículos, ¿creéis otras cosas? Y entonces el catecismo respondía, sí, padre, todo lo que cree y enseña la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y pregunta el catecismo, ¿qué cosas son esas? Entonces responde el catecismo, eso no me lo pregunte a mí que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder. O sea, en ese mismo catecismo del siglo XVI está clarito lo que ellos afirman. El creyente no puede interpretar las escrituras, las va a torcer, usted no es capaz. Para ellos las escrituras no son claras. Lo que es claro es lo que nosotros les enseñamos que las escrituras dicen para ustedes. Asimismo, el catecismo, eso no me lo pregunta a mí que soy ignorante, doctores tienen la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder, ese es un clásico. Asimismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, edición 1992, dice en su numeral 85, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y el Catecismo de Baltimore, en su pregunta 1328, dice, ¿cómo podemos saber el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? Y responde, podemos entender el verdadero significado por medio de la Iglesia Católica que ha sido autorizada por Jesucristo para explicar sus doctrinas y la cual es preservada del error. O sea, se hace infalible incluso en su interpretación, en sus enseñanzas por medio de la asistencia especial del Espíritu Santo. Alguien escribió, esto implica que Roma quiere que confiemos en la palabra clara del hombre en vez de la oscura palabra de Dios. Este es el principio. O sea, nosotros lo que les enseñamos sí va a ser claro para ustedes, porque es que lo que está escrito en las Escrituras, eso es oscuro. Ahora, claramente, lo que nosotros encontramos en esa expresión del Concilio de Trento es una reacción a lo que conocemos como cristianos como el derecho a la interpretación privada. El derecho a la interpretación privada. ¿Qué es el derecho a la interpretación privada? Que todo creyente, con una condición espiritual del creyente, ¿cuál es? Nacido de nuevo y la presencia del Espíritu Santo, puede ir a las Escrituras y entenderlas si lo hace de una manera juiciosa, disciplinada y con unos principios de interpretación que no tuerzan los textos. Eso es lo que enseña el principio de interpretación privada. Ahora, esa declaración que dio Lutero allá en la Dieta de Worms tiene dos resultados. El primero es el derecho de la interpretación privada. Pero el segundo, que para nosotros es como algo que damos por sentado, es que, si las personas entonces deben ir a las Escrituras para leerlas y entenderlas, ¿cómo lo van a hacer si no tienen las Biblias en sus idiomas? Así que el segundo resultado fue la traducción a la lengua vernácula, o sea, a la lengua de los pueblos. Y eso fue lo que hizo inmediatamente después de la Dieta de Worms, o inició Martín Lutero, la traducción de la Biblia a el alemán, que por cierto es una obra literaria que consideran
básica y fundamental para lo que se conoce como la lengua alemana de estos tiempos. Es una obra que, además de su riqueza espiritual y lo que significa, también es una raíz pero grandísima para la lengua alemana. Así que esa reacción de Trento es frente a el derecho de interpretación privada, el derecho de interpretación privada. Ahora, alguien cuando lee derecho de interpretación privada, muy probablemente se le venga a la mente, ¿cómo así que entonces claridad de las Escrituras habla sobre que nosotros podemos ir a ella? ¿Y cómo así que ese derecho de interpretación privada no dice Primera de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada? ¿Ese tal derecho de interpretación privada no es contrario a este versículo? Y la respuesta es no. No, este texto no está hablando sobre que la Biblia se pueda leer y se pueda entender. No está hablando de interpretación en ese sentido. Cuando está diciendo aquí que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, está haciendo referencia a lo que lo explica claramente el versículo siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando está hablando el texto 20 de que ninguna profecía es de interpretación privada, no está haciendo referencia a interpretar en el sentido de leer y poder entender y extraer el significado. Está hablando del sentido de inspiración. Nunca los profetas de Dios simplemente dijeron, me voy a poner a escribir esto por voluntad propia, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. A eso se refiere la interpretación privada, que ninguna profecía la dio el profeta porque quiso, sino porque inspirado por el Espíritu Santo y guiado por él le impulsó entonces a escribir lo que Dios le estaba revelando por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que quiere decir este punto. Ahora, después de todo este trasfondo, ya la parte del párrafo es sencilla de entender y queda puntual, que fue el propósito de los redactores de la Confesión de Fe. Entonces, lo primero que encontramos en el párrafo 7 es lo que no afirma la claridad de las Escrituras. ¿Qué afirma la claridad de las Escrituras? Y este punto tan importante del derecho de interpretación privada. Que nosotros, los creyentes, con la presencia del Espíritu Santo, de manera juiciosa y disciplinada y ejerciendo unos principios de interpretación bíblica correctos, podemos ir a la Escritura y podemos entenderla. Ahora, lo que no afirma la claridad de las Escrituras está expresado en la primera parte del párrafo. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Este párrafo entonces, que estamos viendo ahora, enseña la claridad de las Escrituras, la perspicuidad de las Escrituras. Que la Biblia puede ser entendida, que cada creyente puede ir a ella y juiciosa, disciplinadamente y sin torcer las Escrituras, sino con unos correctos principios de interpretación, la puede entender y tiene ese derecho y debe hacerlo, Sin embargo, lo que no afirma la claridad de las Escrituras es que todo mundo la pueda entender igual y que todo lo que está en las Escrituras sea de tan fácil comprensión. ¿Eso no es una contradicción? No. Las Escrituras son claras. Pero no todo mundo las entiende de tan fácilmente, y eso se debe sobre todo no a las Escrituras, sino a la persona y a la condición de la persona, en el sentido de que todavía hay un remanente de pecado en nosotros y unas limitaciones en nuestra comprensión debido a nuestra naturaleza caída, que hará que muchas veces cuando se vaya a las Escrituras se tenga dificultad para poder entenderla e incluso algunas personas lo tuerzan. La claridad de las Escrituras, como está mencionando aquí, tampoco afirma que absolutamente todo lo que está
en la Biblia, pues sea de una comprensión facilita. No, en la Escritura encontramos que aún un niño puede encontrar puede entender la verdad de la esencia del Evangelio. Pero también hay cosas tan profundas que llevan a un teólogo a dedicar su vida entera para poder extraer, arañar algo de la profundidad de lo que allí está escrito. Segunda de Pedro 3:15 nos habla sobre este punto, y el 16, Pedro hablando a la iglesia y refiriéndose incluso a las cartas del apóstol Pablo, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y mira lo que dice, que está allí subrayado: entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿De qué está hablando? De las cartas de Pablo. Hay algunas que difíciles de entender, pero mire que no dice imposibles de entender, difíciles de entender. Pero lo importante es ver lo que dice a continuación. Dice, la cual es ¿quiénes? Los indoctos e inconstantes tuercen. Pero no solamente algunas cosas difíciles de entender de las cartas de Pablo, sino que debido a que son indoctos, no preparados, y además de eso inconstantes, o sea, volubles, y a veces sí, a veces no solamente con las cosas difíciles, sino que dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que la misma Biblia afirma, ella es clara, es entendible. Sin embargo, no todo lo que está en las Escrituras es igualmente entendible, sino que requiere un trabajo aún más profundo. Y si se tiene una condición de indisciplina, de menosprecio, sin formación y de arrogancia cuando se va a las Escrituras, pues va a suceder lo que hacían estos hombres. No solamente tuercen las enseñanzas que no eran tan fáciles de entender del apóstol Pablo, algunas de ellas, sino el resto de las Escrituras. Entonces, esto debe quedarnos claro. En el párrafo, cuando se dice lo que no es la claridad de las Escrituras, la claridad de la Escritura no quiere decir que alguien llegó aquí, creyó en el Señor Jesucristo, leyó la Biblia y le entendió de punto a punto absolutamente en todos sus detalles. Eso no afirma las Escrituras. Lo que sí afirma es que, aunque hay cosas que requieren más diligencia, cuando se tuerce la interpretación de ellas, no se debe a que la Biblia no sea clara, sino que se debe más a la responsabilidad del hombre, a la condición en la que está, en la inconstancia, y obviamente a una condición pecaminosa. El hecho que Dios ha hablado claramente de cosas difíciles no las hace fáciles, explicó o mencionó un hombre llamado G.I. Williamson. El hecho que Dios ha hablado claramente de cosas difíciles no las hace fáciles. Hay textos que requieren estudio, masticarlo más profundamente, ver el resto del contexto para entonces poder hacer una interpretación adecuada, correcta, en armonía, para extraer realmente la esencia del mensaje, Ahora, esto importante con respecto a este punto de lo que no es la claridad. El principio de interpretación privada no significa que el pueblo de Dios tiene derecho a interpretar la Biblia como se le antoje. Eso tampoco significa ese derecho de interpretación privada. Porque estamos hablando de la claridad de las Escrituras. Los creyentes tienen el derecho a ir a ella, a leerla, a interpretar la Escritura. Pero ese derecho no quiere decir que las personas simplemente pueden hacer de ella, interpretarla y hacer lo que les dé la gana. Miren, hay una cosa terrible que hay hoy en día en medio de la iglesia contemporánea y brotó hace poco, que se llama algo así como palabra rema. Cogen un versículo y ¿saben cómo interpretan ese versículo? Lo que cuando lo leyó sintió que el versículo le dijo a sí mismo, pero sin tener en cuenta
el propósito por el que él fue escrito, el sentido con el que fue escrito, ¿qué realmente está diciendo el texto? O sea, así básicamente usted puede hacer que la Biblia le diga a usted lo que usted quiera, totalmente desapegada con el propósito por el cual fue escrito. El propósito por el cual fue escrito. Y eso claramente no es el derecho de interpretación privada. Nosotros tenemos el derecho y la obligación de ir a las Escrituras y entenderlas, pero no torcerlas, ni hacer una interpretación amañada. El derecho a interpretar la Escritura va junto con la responsabilidad para interpretarla correctamente. ¿La Biblia es clara? Sí. ¿La Biblia es clara para el creyente? Sí. Y tenemos el derecho de ir a ella, pero requiere estudio, dedicación, formación, entender que debemos prepararnos porque hay cosas que se entienden a simple lectura y otras que requieren mayor profundización de nuestra parte. Aunque tenemos ese derecho no significa un derecho a torcerla y a decir que las Escrituras digan lo que ellas realmente no dicen, Ahora, ¿por qué me estoy refiriendo a esto? Porque la Iglesia de Roma argumentó lo siguiente, dijo, mire todo lo que ha pasado con la cristiandad, con el protestantismo. Ahora salen unos que dicen una cosa, otros que dicen otra cosa, otros que dicen otra cosa. Miren, ¿en qué quedó eso? En confusión. Estábamos en lo cierto, necesitamos que fuéramos nosotros los que dijéramos qué se debe creer y haya unanimidad en cuanto a ello. Ahora, ese derecho de interpretación privada, si se usa mal, como todo derecho, en cualquier situación de la vida, si se usa mal, incorrectamente, pues termina en una degradación. Lo que no vio la Iglesia de Roma fue lo siguiente, que cuando ellos interpretaban mal las Escrituras, básicamente institucionalizaban la mentira. Continúa entonces el párrafo diciendo lo que sí es la claridad de las Escrituras. Dice, sin embargo, después de haber dicho este otro punto, sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras, y me voy a quedar un momentico allí, cuando dice principalmente de esta parte, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, no está pretendiendo limitar la claridad de las Escrituras a unas pocas verdades sencillas del Evangelio. Esa mentalidad minimizante definitivamente era ajena para los redactores, los teólogos, los hombres de Dios que redactaron la confesión de fe. Las cosas necesarias para la salvación no es una expresión que limite la claridad de las Escrituras, sino que incluye los deberes centrales de la vida cristiana, lo que el creyente debe no solo creer, sino también hacer y que están enseñados en la palabra de Dios. Entonces, primero esa salvedad. Cuando se habla allí, las que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, la claridad de las Escrituras no solamente se limita a lo entendible de las verdades del Evangelio para salvación, sino que ese es el punto central y la claridad se extiende al resto de las Escrituras. Ahora, mira este punto central que toca la claridad de las Escrituras a continuación en el párrafo. Dice que no solo, voy a leerlo desde el anterior completo, sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer, guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un ¿qué? Entendimiento suficiente de tales cosas, pero mire lo que dice, ¿cómo? Por el uso adecuado de los medios ordinarios. Entonces, la interpretación de las Escrituras, el poder leer y entender qué es lo que dice la Escritura,
no es un derecho exclusivo de unos pocos eruditos, mucho menos un derecho que esté limitado al magisterio de la Iglesia de Roma, como ellos mismos lo afirman. Usted no puede ir a las Escrituras, usted no va a entender a las Escrituras, esto es algo que es tan solo potestad nuestra, pero tampoco puede ser entendido por nosotros como cristianos como que esto es una tarea solo de los eruditos. El ir a las Escrituras y entenderlas e interpretarlas correctamente no solo es un derecho, sino que es un deber de todos los cristianos. Y las Escrituras son claras y las podemos entender, podemos tener un entendimiento suficiente de estas cosas, pero por el uso adecuado de los medios ordinarios. ¿Qué significa por el uso adecuado de los medios ordinarios? ¿Cómo yo puedo entender la palabra del Señor? Hermanos, le voy a decir qué no significa el uso adecuado de los medios ordinarios. No significa esto. Aquí, por ósmosis, la Escritura se me va pasando por el sobaco al resto de mi entendimiento. La Biblia cerrada en su casa, o abrir la Biblia tan solo cuando viene al culto, y eso no le garantiza a usted que va a entender las Escrituras en lo absoluto. Para usted entenderlas, debe ¿qué? Leerlas. Y cuando usted lea la Escritura, usted debe ¿qué? Orar, pedir la iluminación del Espíritu Santo. Pero también requiere ¿qué? Estudio, también requiere ¿qué? Investigación, y también requiere disciplina. Disciplina. Ningún área de conocimiento está exenta de una constancia en el estudio de cualquiera sea el objeto o el tema de estudio que estemos teniendo, mucho menos la bendita palabra de Dios. Entonces, aunque las Escrituras son claras, requiere esfuerzo del creyente para poder interpretarlas correctamente. Esto no es potestad de eruditos, no es potestad de un magisterio de la Iglesia de Roma. Esto es un derecho que todos tenemos. Las Escrituras son claras, pero debemos interpretarlas correctamente porque ellas son claras, pero requieren que nosotros hagamos un esfuerzo. Williamson dice, quienes se dedican a estudiar con diligencia y con estabilidad, no solo cuando se animan repentinamente, sabrán la verdad aún de lo inescrutable de la palabra de Dios. Y él es extremo aún en cuanto a esto. Miren, si hay una cosa en muchos cristianos emocionales del día de hoy, buscando experiencias y sentires, es lo siguiente. Arrancan en todo. Después, una inconstancia. ¿Sabe cuándo van a llegar realmente a formar unas convicciones sólidas? Se van a demorar mucho. Porque requiere disciplina, requiere constancia. Sí, pastor, yo me sé todo lo de la reforma, y uno escucha decir 2 o 3 cosas y uno no saben incluso discernir entre fuentes claras y fuentes... ¿Por qué? Voy a traer una expresión bíblica, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el creyente, tomando el derecho de interpretación y sabiendo que las Escrituras son claras, no dedica constancia, disciplina, lectura, oración para su correcta interpretación. Ahora, sobre este texto, 2 de Timoteo 3:14 al 15 dice: pero persiste tú, dice Pablo a Timoteo, le está escribiendo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero mira esta parte, y que ¿desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que las Escrituras son tan claras que aún un niño puede entender la verdad del Evangelio. Las Escrituras son claras. Un niño las puede entender, pero por el uso de los medios ordinarios del estudio de la Escritura y con la asistencia del Espíritu Santo. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová, en referencia a la Escritura, es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, cuando aquí dice sencillo, tiene una particularidad. Aquí sencillo no es solamente una persona humilde, sino que aquí la palabra hebrea sencillo significa alguien que es muy proclive a ser influenciado y a estarse equivocando. Así que la Escritura es tan clara que aún puede hacer sabio a una persona con esas condiciones morales y que por medio de la acción del Espíritu Santo por la palabra va transformando. Proverbios 6, 22, 23 dice: te guiarán cuando andes, la palabra del Señor. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Las Escrituras son tan claras que hacen que entendamos nosotros cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Si no fueran claras y no fueran entendibles, entonces básicamente tendríamos que acudir a normas que otros nos imponen. No, al ir a las Escrituras podemos entender y sabemos cómo proceder en la vida. De allí que cuando nosotros vamos a Deuteronomio 6 al 7, que es el Shema de Israel, cuando le dice: miren, usted la debe hablar con sus hijos cuando se levanten, cuando vayan en el camino, cuando se levanten, péguenla en los postes, péguenla en la frente. O sea, mediten en ella. ¿Y por qué pueden meditar en ella? Porque se pueden entender, porque la Biblia es clara. Deuteronomio 30, 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, mira lo que le dice, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. La Escritura es clara, la Escritura se puede entender. Nosotros no tenemos excusa para decir: ay, no me diga eso que me confunde. No, la Escritura se puede entender. Hay cosas que son clarísimas para un niño y hay otras que son claras, pero que requieren trabajo. Ahora, y finalmente y último punto, la claridad de las Escrituras no niegan lo que el Señor mismo ha establecido también para su iglesia: el ministerio de pastores maestros. Pastores maestros que serán parte de los medios ordinarios para que nosotros podamos entender con claridad las Escrituras. Pero esos maestros no se abrogan ni se toman el derecho de interpretación y los otros no. Son maestros, pastores, que con una correcta interpretación de las Escrituras ayudan al pueblo a su comprensión de ella, dándoles también principios para que ellos mismos lo puedan hacer. Y esta advertencia es necesaria para este tiempo en donde incluso se menosprecia los regalos o los dones que Dios ha dado a la iglesia, pastores maestros. Dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios.